Lo voy a introducir este tema con algo que esta semana ocurrió. Usted ve allí un ciclista y de un ciclista argentino que ganó la medalla de oro en París 2024. Quiero hablarles. El nombre de este joven de 29 años es José Torres Gil. Es argentino nacionalizado, nació en Bolivia. Vamos a entrar en guerra con Bolivia para ver quién se queda con el oro. Pero allí estamos y allí está este joven. Él sacó la medalla, obtuvo la medalla de oro en la disciplina BMX Freestyle, que son trucos y acrobacias que se hacen con la bicicleta. Y ganó la medalla de oro. Pero detrás de esa medalla de oro hay una historia. Detrás de ese ciclista hay un pasado. Y este joven es un ejemplo de resiliencia, o sea, de alguien que tuvo todas las razones, más que razones suficientes para darse por vencido. Cuando leí este historial, a mí me impactó. Llega a obtener el oro, pero sino antes habiendo tenido múltiples accidentes, por supuesto practicando, compitiendo con su bicicleta, de tal manera que él, en primer lugar, padece de asma crónica. Es asmático. Y eso hace que muchas veces necesite asistencia, ayuda y paz para tratar de sobreponerse a los ataques de asma. Tuvo luxación del hombro izquierdo. Tuvo 3 fracturas de codo. Tuvo una fractura en su muñeca y tuvo una fractura en su dedo índice. Tuvo rotura de ligamentos cruzados en la rodilla y tiene lesiones crónicas en los tobillos. Cualquiera diría que tiene razones más que suficientes para darse por vencido, para haberse dado por vencido. Sin embargo, se cayó y volvió a levantarse. Se fracturó, volvió a competir. Su cuerpo es una historia clínica completa de lesiones tras lesiones, tratando de lograr el objetivo. Y les decía recién de que hubiera tenido más que razones suficientes para darse por vencido, para haber aceptado el fracaso. Pero lejos de eso, él volvió a levantarse vez tras vez. Y hoy quisiera hablarles de un episodio en la palabra de Dios, de una situación parecida que pasaron los discípulos. Los invito a abrir la Biblia entonces en Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículos 1 hasta el 11. Y dice así la palabra de Dios. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces, llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran.
Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Habían pescado toda la noche, cuenta el relato, y no habían sacado nada, no habían pescado nada. Con lo cual podemos ver que el título de la charla de esta mañana también es aplicable o surge justamente de esta pesca frustrada, de esta pesca que no fue tal. Dice, toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado un solo pez. Toda la noche hemos trabajado duramente, porque su oficio era el de pescadores, y no hemos logrado pescar nada. Y yo quisiera de este relato sacar dos ideas, dos verdades que me parecen relevantes. La primera nos lo dice el versículo 5, que recién hemos leído. Y en ese versículo justamente está hablando de que no habían pescado nada, que habían ido con el propósito de obtener pesca con la cual vivían y sobrevivían esta gente y llevaban justamente dinero a sus casas, producto de la venta de la pesca realizada. Pero esa noche había sido frustrante. Esa noche había sido un fracaso. No habían podido pescar nada. Y la primera verdad es que Jesús puso sus ojos en ellos. El resultado negativo, el fracaso estaba a la vista. Y sin embargo, Jesús puso sus ojos sobre ellos. Yo no sé usted cómo actúa. Por ejemplo, si usted va a un médico a ser atendido, creo que no va a ir un médico que ya tiene varios óbitos en su historia, óbitos o muertos. Creo que si usted va a un cardiólogo no va a ir alguien en el cual justamente ha tenido fracasos tras fracasos en sus diagnósticos. Creo que si usted va a un mecánico para llevar su auto, no va a llevar su auto a un mecánico que hace mal su trabajo. Usted no lo haría, y mucho menos pagaría por un trabajo mal hecho, por algo que no se hace bien. ¿Quién podría poner los ojos en estos primeros dos que después se transformaron en 4? O sea, la tripulación de las dos barcas que terminan con una historia completamente diferente. Porque aun cuando el fracaso estaba a la vista, aun cuando la derrota estaba a la vista de los ojos, Jesús los miró y encontró que había un sentido en ellos, encontró que habría un valor en ellos. Mire, hay un empresario exitoso en los Estados Unidos que dando charlas, conferencias, entre algunas de las preguntas era en qué radicaba el éxito de sus empresas, el éxito de su trabajo. Él dijo, en la selección del personal que trabaja para mí. ¿Y qué características tiene la gente que usted contrata? Y la característica que es absolutamente indispensable, que yo he establecido, es que por lo menos un trabajador que trabaja en mis empresas tiene que haber fracasado 2 veces. No una, 2 veces. Entonces, asombrado, ¿por qué usted elige personas que han fracasado? Porque quien fracasó aprendió una lección.
Quien fracasó aprendió una lección que no se aprende en ningún otro lado que no sea en la escuela del fracaso. ¿Te tocó fracasar en tu vida? ¿Tuviste fracasos? ¿Cuáles fueron? ¿Cuántos fueron? Y de pronto Jesús puso los ojos en Pedro, su hermano, sus socios. No habían pescado nada. No habían podido demostrar que eran eficientes, eficaces en la pesca de esa noche. Lo único que podían ofrecer era el fracaso. Y Jesús los miró y dijo, hay esperanza, hay algo que yo voy a poder hacer con ustedes. ¿Fue casualidad? ¿Fue un hecho anecdótico? ¿O detrás de esto entendemos que Dios pone sus ojos en personas que han pasado por la escuela del fracaso? No es el único caso. La Biblia tiene decenas de casos de hombres y mujeres que fracasaron en sus vidas, en sus propósitos, en los planes que ellos tenían. Se los voy a enumerar de alguna manera como para que usted y yo podamos refrescar nuestra memoria. El primero que se me ocurre es Sansón. ¿Se acuerda de la historia de Sansón? Aquellos que están anotando, y porque hoy no tenemos el tiempo de revisarlo, les doy el pasaje para que en casa lo estudie, lo vea, lo pormenorice. La historia esta de Sansón está en Jueces capítulo 16. Pero ¿en qué consistió la historia de este hombre? Es que no obedeció a Dios. Él había hecho, mejor dicho, sus padres lo habían dedicado al Señor. Él tenía una misión. Él tenía un propósito supremo de servir a Dios. Y sin embargo, anduvo desordenadamente, coqueteó con las mujeres de los filisteos, tuvo historias con esas mujeres. Hubo reclamos de sus padres, diciendo, no hay mujeres en Israel para que tengas que ir a buscar las mujeres de los filisteos. Y allí está la historia de Sansón y Dalila. ¿Se acuerda? Pero ¿cómo terminó la historia? Y fue hecho prisionero, le quitaron los ojos. Dice que sirvió como un juguete ante los ojos de los enemigos de los filisteos. Y estando allí en el templo al dios de los filisteos, atado con cadenas, él pronuncia la última palabra, la última oración a Dios y le dice, Señor, tan solamente esta vez. Recuerde esa frase, tan solamente esta vez. Y Dios le devolvió la fuerza, de tal manera que movió los pilares que estaba fundada toda la edificación. Se derrumbó y dice de que en ese derrumbe murieron más enemigos, más filisteos que en toda la vida de Sansón. Sansón había fracasado también. David, ¿se acuerdan de David? David se había enamorado de la mujer ajena y la tomó para sí, tuvo relaciones con ella. Y de pronto esta mujer queda embarazada. Y viene el marido de luchar de la guerra de los ejércitos de David. Era oficial. Y entonces hace toda una patraña para tratar de que envió una orden al jefe, al general en jefe, para que lo expongan a Urías Eteo, que era el esposo genuino de esta mujer que él había tomado, con la que él había adulterado. Dice, pónganlo contra la muralla, que era el lugar más peligroso, porque tiraban piedras para defender. Y cuando fueron a tomar una ciudad, lo mandaron expresamente a Urías y murió. Entonces no solamente era adúltero, también era homicida, asesino. Salmo 51 es una de las expresiones más, es un lamento de David, cuando él se dio cuenta de su pecado. Fue el profeta y le contó el cuentito de que un hombre tenía muchas ovejas
y otro solo una, que dormía a su lado, casi como si fuera un perrito faldero. Y el potentado que tenía decenas, centenas, millares de ovejas, dice, vayan a tomar esa oveja, vamos a hacer un festín para mis amigos. Y entonces le pregunta y le dice el profeta, rey, ¿qué te parece? Dice, eso es injusto. Teniendo tantas, buscó la única de aquel. Debe morir. Y el profeta le dice, ese eres tú. Y ahí cayó el peso de la realidad, de su pecado, de su plan, de su andar lejos de Dios. Esto se encuentra en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, para que lo veas en esta semana en tu casa. David fracasó. Salomón, hijo de David, el hombre más sabio de todos los tiempos y particularmente aquel tiempo en que vivió. Un hombre el cual Dios le dice, pedime 3 cosas que te lo voy a conceder. Y él le pidió una sola, Señor, yo solo te pido sabiduría. Y dice, por cuanto me has pedido sabiduría y no me pediste bienes, mujeres, riquezas, no solo te voy a conceder sabiduría, te voy a conceder todo lo demás. Pero otra vez, mujeres. Sus mujeres no eran de Israel. Y esas mujeres lo que hicieron es desviarlo a Salomón de la adoración al Dios de Israel para que adorara a los dioses de esas personas, de los pueblos donde provenían esas mujeres. La historia final o postrera en su vejez de Salomón fue un hombre apartado de Dios, un hombre que se olvidó de Dios, que sustituyó a Dios por otros dioses, por dioses ajenos. La historia de Salomón lo pueden encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11. Se desvió, se olvidó de Dios, se alejó de Dios. Del Dios que le había dado todas las cosas, ya no era más su Dios. Yo cuento estas historias porque muchas veces estas historias nos ayudan a reflexionar muchas veces donde nosotros también estamos, en nuestros propios errores, en nuestras propias fallas. Jonás, ¿se acuerda de Jonás? ¿Quién sabe la historia de Jonás? A ver, levante la mano, no se la voy a hacer repetir, pero levante bien alto. Bien, muchos de ustedes ya conocen esta historia. Jonás era un profeta de Dios, Dios le dice, tienes que ir a Nínive a predicar. ¿Qué hizo? Se fue para el otro lado. Literalmente, diametralmente para el lado opuesto de donde quedaba Nínive. Dios le dijo, anda para allá, yo me voy para allá. ¿Por qué no estaba de acuerdo con Dios? Porque no estaba de acuerdo que Nínive, una ciudad realmente salvaje, una ciudad enemiga del pueblo de Israel, que había traído amargura y dolor al pueblo de Israel, pero de pronto Dios le dice a su profeta, anda y predicales. Y se negó a hacerlo. Entró en conflicto con Dios. ¿Alguna vez entraste en conflicto con Dios por algo que te pasaba y no estabas de acuerdo? ¿Alguna vez entraste en conflicto con Dios porque lo que Dios hacía no lo entendías?